Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, vamos a continuar con las clases de física. Estamos en la parte de movimiento circular y para conocer un poco mejor los conceptos de este tema, vamos a entrar ahora a la parte de transmisión de movimiento y rotación, ¿no? Inicialmente acá tomo en cuenta un disco, el cual está sujetado a una pared, donde vamos a tomar en cuenta que en este extremo cuelga un bloque A, indicaremos, ¿no? Y una vez que se inicia el movimiento, imagínense que A lo estoy sujetando, ¿no es cierto? Inmediatamente, bueno, lo dejamos en libertad. Y ocurre de que el bloque A va a ir bajando, ¿no? Al ir bajando, ¿qué ocasiona aquello? Ocasiona de que este disco va a empezar a moverse, ¿no? Y va a ir aumentando su velocidad angular, ¿no es cierto?, a medida que transcurre el tiempo, ¿verdad? En este punto, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que se origina una velocidad tangencial, ¿no es cierto? Y como el disco va girando, también va a haber una velocidad angular, ¿no? Entonces, esa primera relación podemos definir esta ecuación de que la velocidad lineal o tangencial también se llama, es igual al radio del disco multiplicado por su velocidad angular, ¿no es cierto? Ahora bien, continuando con ese punto. ¿Cómo obtenemos la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta no es nada más que la aceleración entre la velocidad tangencial, ¿no es cierto?, al cuadrado dividido entre el radio L, ¿no? Ahora, también esta aceleración centrípeta se puede expresar en función de la velocidad angular, en este instante, ¿no? Donde va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Ahora bien, pero aparte de la aceleración centrípeta, también se presenta una aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial se definida como la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Ahora, teniendo esta aceleración centrípeta, la cual justamente apunta al centro, y esta aceleración tangencial, se puede calcular ya la aceleración total. Y esta aceleración total va a ser igual a la aceleración centrípeta más la al cuadrado, más la tangencial al cuadrado, y todo en una raíz cuadrada. O sea, hemos aplicado simplemente el teorema de Pitágoras, ¿no? Entre este vector de aceleración y este vector también de aceleración tangencial, en este caso, este es centrípeta, ¿no es cierto? Por otro lado, también la relación que se tiene de aceleración tangencial con la angular, ¿no es cierto?, está definida mediante esta formulita, ¿no? Donde la aceleración tangencial es igual a la angular multiplicado precisamente por el radio del disco. ¿De acuerdo? Bien, para ir aclarando estos conceptos, vamos a analizar este ejemplo. Acá tenemos un sistema de discos que se mueven con velocidad angular constante, ¿no? En los datos se conoce los radios del disco A, B, C y D. Acá están los datos, ¿no es cierto? Pero también a la vez tenemos como información la velocidad angular del disco A, ¿no? El disco A en este caso tomamos en cuenta que está moviendo en este sentido, lo cual va a ocasionar de que los discos B y C se muevan obviamente en este sentido, ¿verdad? ¿No es cierto? Es decir, vamos a tener velocidad angular de B, ¿no es cierto? Pero como B y C tienen el mismo centro, también esta velocidad angular va a ser lo mismo para el disco C, ¿verdad? Pero antes, en este punto de contacto, acá se hace notar de que se presenta una aceleración tangencial del disco A. Acá también se presenta una aceleración tangencial del disco, perdón, velocidad tangencial de A, ¿no es cierto? Y acá se presenta la velocidad tangencial de B, o sea, del disco B, con la cual está en contacto, ¿sí? Bueno, entonces ocasiona, indicábamos de que estos dos discos B y C se mueven en ese sentido, ¿no es cierto? Y también acá en la cuerda, esta es una cuerda, acá va a ocasionar una cierta velocidad tangencial del disco B, ¿no?
del disco, indicamos en este caso B, la cual, si ustedes se imaginan, esta cuerda va a ir girando de esta forma, ¿no es cierto? Acá se va a presentar también una velocidad tangencial. Y esta velocidad tangencial en este caso es el del disco, en este caso D, ¿no es cierto? Estas velocidades tangenciales son las mismas por si acaso, ¿no? Y también por otro lado, aquello ocasiona de que el disco D pueda moverse de esta forma, donde va a tener una cierta velocidad angular precisamente del disco D. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, notamos que realizando esas consideraciones, ¿qué pretendemos calcular? Queremos calcular la velocidad angular del disco D, o sea, con qué velocidad angular gira este disco, ¿no? Pero también queremos calcular la cantidad de vueltas que realiza el mismo disco en 50 segundos. ¿Cuántas vueltas dará en ese tiempo de 50 segundos? ¿No es cierto? Ahora bien, haciendo la solución para hallar la velocidad angular del disco D, ¿no es cierto? Más antes vamos a acudir con la ecuación, esta ecuación, ¿no? Que ya les indicaba, de que la velocidad tangencial de A, acá empezando de este disco pequeño, ¿no es cierto?, es igual a la angular de A multiplicado por el radio de A. Ahora, si empezamos datos, la velocidad angular de A, en los datos acá tenemos 20 radianes en segundo, o sea, conocemos la velocidad angular de este disco pequeño, es un dato, y multiplicamos por el radio, ¿no? El radio es 10 centímetros. Los 10 centímetros es equivalente a 0.1 metros. O sea, vamos a convertir rápidamente a metros estos radios que están en centímetros inicialmente. 20 por 0,1 es 2 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad tangencial en este contacto, ¿no es cierto?, la B de A. Pero justo en ese instante también la velocidad tangencial del disco B va a ser el mismo, ¿no es cierto? Aquí hemos el valor de 2 metros sobre segundo. Ahora bien, con este dato más bien de la velocidad tangencial de B, ya podemos calcular la velocidad angular también del disco B, ¿no? Hacemos uso de esta formulita, continuamos con esta relación, ¿no es cierto? De donde la velocidad angular de B, lineal de B más bien, es igual a la angular de B multiplicado por radio de B. Despejamos la velocidad angular de B, esta es la relación que tenemos, está en función de datos conocidos, B de B, y es datos, empezamos 2 metros sobre segundo, y radio de B es, dijimos, 40 centímetros, ¿verdad? Aquí está. Pero 40 centímetros es equivalente a 0,4 metros, ¿no? Hacemos esta operación, nos va a dar 5 radianes sobre segundo, ¿no? Pero esta velocidad angular del disco B también es el mismo que el C. Si ustedes se dan cuenta, tanto el disco B y el C tienen el mismo eje, o comparten un mismo eje común. Por lo tanto, esa velocidad angular va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, este dato nos permite ya calcular la velocidad, en este caso, perdón, este es del C, es del C, perdón, porque esta cuerda está unida al disco C, ¿no es cierto? Y precisamente vamos a calcular ahora con este dato que hemos obtenido la velocidad angular, o más bien lineal de C, ¿no? Justamente acá también relacionado con esta cuerda. Entonces, esta velocidad tangencial de C, o lineal también se llama, es igual al radio de C multiplicado por la velocidad angular de C. ¿No es cierto? Les repito, acá se presenta la velocidad tangencial de C. Entonces, haciendo los reemplazos correspondientes, vamos a tener radio de C, sabemos que es 20 centímetros, llevando a metro 0,2, multiplicamos por la velocidad angular de C, el cual hemos obtenido 5 radianes segundo, hacemos esta operación, nos da 1 metro sobre segundo. ¿No es cierto? De esa manera obtenemos la velocidad lineal de C en este caso, ¿no? La cual a la vez va a ser igual a la velocidad lineal del disco D. Como acá hay una relación entre el disco C y el disco D, ¿no es cierto? Y esta cuerda está moviéndose de esta forma, entonces es lógico suponer de que la velocidad que se presenta en este punto va a ser la velocidad que se presenta en este punto, en la cuerda. Es por eso que igualamos la velocidad, en este caso, lineal del disco D. Ahora bien, una vez que conocemos ya esta velocidad lineal del disco D, aplicamos esta formulita nuevamente, ¿no? Y de ahí vamos a despejar ya la velocidad angular de la D,
la cual despejado va a dar velocidad lineal de la D dividida entre radio de la D, la cual está en función de datos conocidos. Reemplazamos datos, velocidad tangencial de la D es 1 metro sobre segundo, y dividido entre el radio del disco D, en este caso es el disco más grande, ¿no es cierto?, en cuanto a diámetro, 50 centímetros. 50 centímetros igual a 0,5 metros. Hacemos esta operación, nos va a dar 2 radianes sobre segundo. Entonces, de esta manera, respondemos al inciso A, donde calculamos la velocidad angular con la cual está girando el disco más grande, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces gira a 2 radianes sobre segundo. Bien, el inciso B nos pide que calculemos la cantidad de vueltas que realiza precisamente este disco D, ¿no es cierto?, en un tiempo de 50 segundos, la cantidad de vueltas, ¿no? Pues para ello, si el sistema se mueve con velocidad angular constante, hacemos uso de esta formulita, ¿no? De que la velocidad angular del disco D es igual al desplazamiento angular del disco D dividido entre el tiempo. Entonces, de acá notamos de que despejando el desplazamiento angular del disco D va a ser igual a la velocidad angular del disco D multiplicada por el tiempo. Notamos que esta formulita está en función de datos conocidos, ¿no? La velocidad angular de la D, acabamos de hallar, reemplazamos por 2 radianes segundo, ahora tiempo. Pero tiempo es un dato, ¿no? Nos pide que haríamos en un tiempo de 50 segundos, reemplazamos. Se elimina segundos con segundos y el resultado nos va a dar en radianes. Y 50 por 2 operando, directamente va a ser 100 radianes, ¿no? El resultado nos pide en vueltas. Ahora, convertir radianes a vueltas ya no presenta mayor problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo transformamos? Acá tenemos el dato del desplazamiento angular del disco D, nos indica 100 radianes, ¿no es cierto? Utilizamos un factor de convención, donde acá colocamos radianes en el denominador y vuelta en el numerador. Y esta equivalencia ya es conocida, ¿no? De que en una vuelta existe 2 pi radianes. Se simplifica radianes con radianes, ¿verdad? Y realizamos esta operación, ustedes también pueden hacer esta operación, ¿no es cierto? Es decir, 100 dividido entre 2pi y nos da directamente 15.91 vueltas. Esta pi, por si acaso, es la constante matemática, es el 3,1416. ¿Sí? Ustedes tienen una calculadora cerca, pueden hacer también esta operación y pueden ir comprobando este resultado. ¿De acuerdo? Ahí vayan comprobando. Bien, para aclarar un poco más estos conceptos, vamos a analizar un nuevo ejemplo. A ver, el cual nos planteamos de la siguiente forma. Acá coloco ejemplo, ¿no? Entonces, indico el sistema parte del reposo. El sistema, indico, parte del reposo. En los apuntes que les he enviado también están algunos ejemplos, o está un ejemplo parecido, ¿no? Este ejemplo que resolvimos. Entonces también vayan viendo los apuntes para tener más claro los conceptos. Ahora bien, en este caso, vamos a tomar en cuenta los siguientes discos. ¿Listo? A ver, el centro de esta forma. De esta manera. Acá los discos. ¿Listo? Y acá también voy a colocar 2 discos. De esta forma. Bueno, algo así más o menos, ¿no? ¿No es cierto? Ahora bien, en base a estos discos que tenemos inicialmente situados de esta forma, vamos a unir mediante una cuerda de esta manera, ¿no? Bueno, de esta forma. ¿No es cierto? Unimos de esta forma. Y también unimos este disco con este otro disco, con este par de discos de esta manera. ¿Sí? Pero a la vez, vamos a tomar en cuenta de que de este extremo
cuelga un bloque, enseguida vamos a ir dando nombres, ¿no es cierto? Acá está a una cierta altura con respecto del suelo, ¿no? Pero también por otro lado, en este lado derecho, cuelga también un otro bloque. Bueno, algo más o menos. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar en cuenta de que este es el disco A, este es el disco B, ¿no es cierto? Este es el disco C, este es el disco D, ¿no? Además de que esta altura H va a ser un dato, enseguida vamos a indicar los datos, ¿no? Además de estos bloques, indicamos este es el bloque E, este es el bloque E, este es el bloque, indicamos F, ¿no es cierto? Este es el bloque E, ¿no? Consideramos de esta forma, ¿no es cierto? Ahora bien, antes de plantearnos las preguntas, vamos a tomar en cuenta los datos, ¿no? Los datos que se tienen para este caso, indicamos de que el radio de A, indicamos es 50 centímetros, ¿verdad? El radio de B, vamos a indicar que es 20 centímetros, otra vez nos referimos en centímetros, ¿no? El radio de C, vamos a indicar que es 40 centímetros, ¿no? Ahora, el radio del disco D, el más pequeñito, vamos a asumir que sea de 10 centímetros. Pero además también vamos a tomar en cuenta la altura H, que va a ser de 2 metros. Y la pregunta que planteamos es de la siguiente forma. Indicamos de que bloque E, es decir, este bloquecito de acá, ¿no es cierto? Toca el suelo en 2 segundos. Toca el suelo, indicamos en 2 segundos, ¿no? La pregunta es, calcular la altura, indicamos la altura, ¿no es cierto? Que desciende, o que baja, como ustedes quieran, ¿no? Que desciende, indico, a ver, que desciende, decimos, el bloque F, bueno, que desciende, acá indico, el bloque F, en el mismo tiempo decimos, ¿no es cierto? Que E, o sea, me refiero al bloque E, que E toca el suelo. Toca, indicamos el suelo. ¿No es cierto? Acá estamos aclarando de que el sistema parte del reposo. ¿Qué significa eso? De que la velocidad inicial, en este caso, del disco E va a ser 0. ¿Verdad? Bien, ¿cómo vamos realizando la solución de este problema? A ver, acá lo que se quiere calcular es qué altura va a bajar este bloque. Pero para ello también vamos a orientar este movimiento de la siguiente forma, ¿no? Si E va a empezar a bajar en este caso con una cierta aceleración, indicamos aceleración de E, aquello va a ocasionar, ¿no es cierto?, de que justamente acá en esta cuerda se produzca una cierta aceleración tangencial de A. Y aquello va a producir de que este par de discos pueda girar de esta manera. Eso significa de que la aceleración angular, en este caso, ¿no? La aceleración angular de A va a ser la misma que la aceleración angular de B, ¿no? Puestos que comparten el mismo eje. Entonces, ¿qué va a ocasionar de que si estos dos discos se mueven de esta forma, acá se produzca una cierta aceleración tangencial, en este caso del disco B, ¿no es cierto? Y como esta es una cuerda, ¿verdad? Se mueve esta cuerda a un mismo ritmo, entonces eso va a ocasionar de que en este punto se tenga una aceleración tangencial de C, relacionado con el disco C, ¿verdad?
Entonces, aquello va a ocasionar de que estos dos discos se muevan en ese sentido, ¿no? Donde la aceleración angular de C va a ser igual a la aceleración angular en este caso de D. ¿No es cierto? Si estos discos se están moviendo en ese sentido, eso va a ocasionar de que justamente acá se produzca, con respecto al disco D, la aceleración tangencial de la D, ¿no? Entonces, esa aceleración tangencial de la D va a ser lo mismo decir la aceleración lineal del bloque F. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que nos va a interesar calcular es esta aceleración del bloque F. Entonces, para ello, ¿cómo empezamos con nuestro problema? Vamos a hallarnos antes la aceleración del bloque. Aceleración, indicamos, del bloque E, ¿no es cierto? Del bloque, indicamos en este caso E. Como se mueve en forma lineal E, ¿no es cierto? Directamente hacemos uso de la formulita de que la altura H, la altura que va a descender, tomando en cuenta que acá tenemos el suelo, ¿no? Y la velocidad inicial de 0, directamente va a ser igual a 1/2 la aceleración de este bloque multiplicado por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ahora bien, entonces lo que pretendemos calcular precisamente es en este caso la aceleración de E, ¿no? Entonces, despejando la aceleración del bloque E al descender, va a ser igual a 2 veces la altura dividido entre el tiempo al cuadrado. ¿Es cierto? Entonces, esta aceleración de E va a ser igual a 2 altura H. Pero esa altura H, en los datos tenemos 2 metros. Reemplazamos, ¿no es cierto? Y dividimos también entre el tiempo. Pero el tiempo que va a bajar esta altura H, es un dato que ya nos da el problema, nos indica que es 2 segundos. Pero 2 segundos elevado al cuadrado. Y de acá, haciendo esta operación, vamos a poder hallar 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Si es la aceleración de E, va a ser la misma que la aceleración de la cuerda, ¿verdad? O sea, vamos a tener también de que este resultado es igual a la aceleración tangencial del disco, en este caso A. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ya esta aceleración tangencial del disco A, vamos a calcular la aceleración angular del disco A, ¿no es cierto? Entonces, acá decimos aceleración, indicamos angular, diremos del disco A, ¿no? Bueno, entonces acá indico disco A, ¿no es cierto? Es para ello vamos a hacer uso de la relación aceleración tangencial de A es igual a la angular de A multiplicada por el radio de A. Entonces de acá, despejando aceleración de A, esto va a ser igual a la aceleración tangencial de A, ¿no es cierto? Dividido entre el radio de A. Por lo tanto, reemplazando datos, esta aceleración angular va a ser igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado, dividido en este caso entre el radio de A, ¿no? Y ese radio de A en los datos que tenemos es 40 centímetros, ¿verdad? Llevado a metros va a ser directamente, ¿no es cierto? 0,4, ¿no? Entonces de acá ya podemos realizar esta operación. Ustedes también pueden hacer esa operación, ¿no? ¿Verdad? ¿No es cierto? Hablando del disco A, perdón, 0,5, ¿no? Esto es 0,5, perdón. ¿Sí? El radio del disco A. ¿No es cierto? Estamos acá, ¿no? Estamos acá precisamente. El radio del disco. Entonces, haciendo esta división, les decía, ¿verdad? El resultado va a ser directamente en 2, ¿verdad? Va a ser 2 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ustedes notarán de que metro por metro se simplifica, nos queda segundo al cuadrado, pero vamos a agregar en la escala unidades radianes. Entonces, 2 radianes segundo al cuadrado es la aceleración con la cual está girando el disco A. Pero
También la aceleración angular del disco B va a ser la misma, como tienen el mismo centro. Entonces esto es igual también a decir aceleración angular del disco índico B. Es la misma, ¿no? Entonces ya podemos calcular con este dato de la aceleración angular de B la aceleración tangencial, en este caso, del disco B, o sea, esta ATB, ¿no? Y esta ATB va a ser igual a la aceleración angular de B multiplicado por el radio de B. Repasando datos, la aceleración angular de B, hemos obtenido 2 radianes, ¿no? Hemos obtenido 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora multiplicamos por el radio de B, y ese radio de B es 20 centímetros. Llevado a metros es 0,2 metros. Por lo tanto, la aceleración tangencial de B va a ser igual, hacemos esta operación, 2 por 0,2, ¿no es cierto? Es 0,4, ¿verdad? Estamos hablando de 0,4, ¿no es cierto? Metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración tangencial de B, ¿no? La cual se presenta también en la cuerda. Pero si tomamos en cuenta esta cuerda, ¿no es cierto?, la cual se va moviendo de esta forma. Entonces esta aceleración tangencial de B también se va a presentar acá, con relación a al disco C. Entonces este dato también es igual a decir aceleración tangencial del disco, en este caso C. Hace la misma. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera ya tenemos la aceleración tangencial de C, ¿no es cierto?, con la cual ya vamos a poder calcular ahora la aceleración angular también del disco C, ¿verdad? Entonces, haciendo aquello, a ver, voy a continuar acá, ¿no es cierto? Entonces, indicamos aceleración angular de C, decimos, ¿no? Acá estoy continuando, aceleración, indico, angular de C, ¿no? Vamos a usar directamente la formulita de que si partimos del hecho de que la aceleración tangencial de C es igual al angular de C multiplicado por el radio de C, ¿no es cierto? Entonces acá, despejando, la aceleración angular de C va a ser igual a aceleración tangencial de C, ¿no es cierto?, dividido entre el radio de C, ¿verdad? Y esta aceleración tangencial de C ya la conocemos, empezamos por 0,4 metros sobre el segundo cuadrado, y vamos a dividir entre el radio de C. Pero el radio de C habíamos indicado que es 40 centímetros, ¿verdad? O sea, 0,4, en este caso metros, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esta relación, directamente la aceleración angular de C, bueno, esta división directamente nos va a dar 1, ¿verdad? Estamos hablando de 1 pero radianes sobre segundo, en este caso al cuadrado, ¿no? Que se va metro por metro, se elimina, ¿no es cierto? De esa manera hallamos entonces la aceleración angular del disco C. Pero también esta misma aceleración va a tener el disco D, el más pequeñito, ¿verdad? Porque tiene el mismo centro, ¿no es cierto? El mismo centro. Entonces también indicamos es la aceleración angular del disco también D, ¿verdad? Entonces de esa forma hallamos ya estos, estas aceleraciones angulares, la cual ya nos va a permitir ahora calcular la aceleración tangencial. Indicaremos, bueno, tangencial, ¿no es cierto? Decimos del disco D, o sea, del más pequeñito, ¿no? Indicamos del disco, en este caso D, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta que vamos a hacer uso de la fórmula de que la aceleración tangencial del disco D es igual a la angular de la D multiplicado por el radio de la D, ¿verdad? Es decir, quiero calcular esta relación tangencial. Entonces, la aceleración angular de la D ya la calculamos, un radian sobre segundo cuadrado. Ahora,
el radio del disco más pequeño es 10 centímetros, ¿verdad? ¿No es cierto? 10 centímetros equivalente a 0,1 metro, ¿no es cierto? Esta de acá obtenemos un resultado, ¿no? Es decir, de la aceleración tangencial de la D, ¿verdad? La cual va a ser obviamente a 0,1 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración tangencial del disco, en este caso D, ¿verdad? La cual a la vez va a ser también igual, si nos fijamos en nuestra figura, ¿no? Esta aceleración tangencial del disco D que se presenta acá, pero va a ser la misma aceleración que va a tener el bloque F, ¿no? ¿No es cierto? Este resultado al cual hemos llegado es la misma aceleración que va a tener el bloque, en este caso F. ¿No es cierto? Porque directamente está relacionado la cuerda que sujeta a F, precisamente acá con la aceleración tangencial que se presenta precisamente acá en este contorno, digamos, ¿no? ¿No es cierto? O periferia del disco, en este caso D. Ahora bien, una vez que ya tenemos la aceleración del bloque F, ya va a ser posible calcular qué distancia baja este bloque F, ¿no? Nos dice en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo que E toca el suelo, dice, ¿no? Es el enunciado del problema. Entonces, para ello vamos a acudir directamente a la fórmula. A ver, acá les indico distancia o altura, ¿no? Altura también hemos dicho, o altura que desciende, indicamos en este caso el bloque F, ¿no? Entonces, como el sistema parte del reposo, es decir, también este bloque F, su velocidad inicial en este caso era 0, ¿no es cierto? Entonces, esa altura que desciende vamos a tomar directamente con la H mayúscula. Y esto va a ser igual a 1/2, pero aceleración de F multiplicado por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, esta formulita va a ser de mucha importancia. Entonces, por lo tanto, el reemplazo es directo, ¿no? Porque esta ADF ya lo tenemos, ya lo hemos calculado. Tiempo, este tiempo también lo conocemos, porque este tiempo va a ser el mismo tiempo, dijimos en el enunciado, es el mismo tiempo que va a tardar el bloque E en bajar toda esta altura, ¿no? Y en base a ello hemos hallado esta aceleración precisamente de este bloque, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tiempo todavía es conocido. Por lo tanto, si acá tenemos altura h, ¿no es cierto? Acá reemplazamos con el 1/2 la aceleración del bloque F, la cual hemos obtenido 0,1 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y multiplicamos por el tiempo, pero este tiempo es de 2 segundos elevado al cuadrado. Y de esta manera vamos a poder calcular la altura que va a descender, en este caso, este bloque, ¿no es cierto? Entonces, hacemos esta operación, el resultado, ustedes también pueden ir calculando, es directamente 0,2 metros. ¿Ese valor? A ver, vayan calculando, por favor. Nos da metros porque, hablando de unidades, segundo cuadrado con segundo cuadrado se va a simplificar, ¿no es cierto? Les va a quedar solamente la unidad de metros, ¿no? Y esa es la unidad precisamente con la cual expresamos la altura que va a descender este bloque F, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo, ¿no? Mientras que esta altura h, que va a bajar el bloque E, dijimos que es 2 metros, ¿verdad? ¿No? Baja 2 metros. Pero en ese mismo tiempo, este bloque F
solamente va a bajar 0,2 metros, por lo cual es equivalente, ¿no es cierto?, directamente a 20 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, vean la diferencia, ¿no? Esta altura H es mucho mayor que esta altura H que va a bajar el bloqueo, ¿no? En eso consiste transmisión de movimiento de rotación, ¿no? Es decir, ir desde un extremo, ¿no? Y luego llegar hasta el otro extremo, ¿no es cierto? Pero siempre tomando en cuenta las fórmulas que hemos mostrado a un principio. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, de esa manera aclaramos el concepto de transmisión de movimiento de rotación, la cual también es parte del movimiento circular, ¿no? Les aconsejo que vayan repasando los conceptos. En los apuntes que les he enviado, les repito, ahí está incluido también un ejemplo parecido, ¿no? También vayan viéndolo. Además, en los apuntes está deducido, ¿no? Cuidadosamente las ecuaciones que les he mostrado con principio. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, en la próxima clase vamos a empezar ya con un nuevo capítulo, siguiendo siempre con el programa de la materia de Física 1. El próximo tema que nos va a tocar ya es dinámica, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir avanzando e ir cubriendo los temas que van a ser parte del segundo parcial. ¿De acuerdo? Si no hay algún comentario, jóvenes, por ahora quedamos acá. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar la próxima clase. Seguramente ya nos van a pasar las notas definitivas del primer parcial. Una vez que lo tenga, estas notas también les voy a hacer conocer. ¿De acuerdo? Las notas del primer parcial. Otro aspecto que quería indicarles es acerca de la presentación de la práctica, ¿no? Es la práctica general para todos los grupos. De los 28 alumnos que están inscritos en el grupo, solamente me han presentado 8 alumnos jóvenes. No se descuiden, por favor. Ahora ya salió la segunda práctica y tienen que hacer ya solamente esa práctica. Y esa práctica, jóvenes, tiene calificación por si acaso. ¿Ya? La próxima clase les va a indicar también el porcentaje de calificación que se tiene en cada parcial. ¿De acuerdo? Perdón, me han presentado, no, 8 me han presentado laboratorio, informe de laboratorio me han presentado. Pero la práctica, jóvenes, no les miento, me han presentado dos alumnos de los 28 que están inscritos en el grupo. Entonces, les aconsejo la siguiente práctica que ya se ha dado a conocer, vayan haciéndolo, ¿no? No se descuiden, jóvenes. Vayan haciendo esta segunda práctica. ¿Ya? Entonces, por ahora, jóvenes, nos veríamos la próxima clase. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego.